Señor te bendiga y te guarde. Hermanos, buenos días, paz y bien. Hoy es sábado de la séptima semana de Pascua. Escuchemos el Evangelio. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Evangelio según San Juan, capítulo 21, versículo del 20 al 25. En aquel tiempo Pedro, volviéndose, vio que lo seguía el discípulo a quien Jesús tanto amaba, el mismo que en la cena se había apoyado en su pecho y le había preguntado: Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Al verlo, Pedro dice a Jesús: Señor, ¿y este qué? Jesús le contesta: si quiero que se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Tú sígueme. Entonces se empezó a correr entre los hermanos el rumor de que este discípulo no moriría, pero no le dijo Jesús que no moriría, sino: si quiero que se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Este es el discípulo que da testimonio de todo esto, y lo ha escrito, y nosotros sabemos que su testimonio es verdadero. Muchas otras cosas hizo Jesús. Si se escribieran una por una, pienso que los libros no cabrían ni en todo el mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, estamos continuando el capítulo 21 del Evangelio de según San Juan. Y recordemos pues de que esta es una de las escenas de las apariciones de Jesús. Se aparece en la orilla del lago, después conversa con Pedro, hace todo este proceso de devolverle la confianza de sanación y después se da todo este discurso. Pedro, seguramente sintiéndose ya más seguro, más reconciliado con el Maestro, es en ese momento que hace una pregunta: Maestro, ¿y qué va a ser de este? Señalando a quién, al discípulo Juan, el discípulo que tanto amaba a Jesús. Y la respuesta de Jesús fue desconcertante, porque le dice a Pedro: si yo quiero que se quede hasta mi segunda venida, ¿a ti qué? Una respuesta un poquito fuerte. Tú sígueme, le dice Jesús. A veces, hermanos, nosotros encontramos o nos inventamos pretextos para postergar tantas cosas, nuestro seguimiento, y a veces hay gente que se inventa mil excusas para no seguir a Jesús, que los curas son así, que las monjas son así, que en la iglesia todos son hipócritas, y se inventan mil excusas. Aquí Simón Pedro estaba preocupado o preguntando qué iba a hacer de este discípulo. Jesús se iba y era el menor de toda la comunidad. Yo no sé qué quiso preguntar Pedro, pero Jesús rápidamente alinea a Pedro, enfoca a Pedro en lo que él tenía que hacer y que no tenía que estar preocupándose de otras cosas. Le dice: y si yo quiero que se quede hasta mi segunda venida, ¿a ti qué? Entonces, hermanos, hay algo que nosotros nunca debemos postergar, y es que la llamada de Dios implica una respuesta personal. A veces nosotros queremos hacer responsables a los otros de nuestro sí. Y es que yo no voy a la iglesia porque por esto, por el otro, es que a mí me miraron feo, etc. Nadie puede ser responsable del sí que te toca a ti, porque el llamado de Dios es un llamado también personal. Es un llamado personal. Y el Señor te dice a ti: sígueme. Fíjense que esta respuesta que había dado Jesús dice que causó un impacto entre la comunidad, entre los hermanos,
Y algunos pensaban pues de que Juan no iba a morir hasta la segunda llegada de Jesús. Tal es así que después, estando él prisionero en la isla de Patmos, desterrado, cuentan pues una tradición que en una oportunidad quisieron asesinar a Juan y lo metieron en una olla de aceite hirviendo. Lo sorprendente de todo es que no se hizo nada. Salió con su piel, dice, como si fuera la de un niño, y no se quemó. Y mucho más reforzó pues esta idea de que él no iba a morir. Entonces, hermanos, el Evangelio mismo lo explica y dice que no dijo no vas a morir, sino si yo quiero que él se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Entonces, hermanos, yo los invito pues a que demos una respuesta a la llamada de Dios, a que no nos quedemos atrapados en pretextos baratos y en excusas que a veces nos inventamos. Hoy el Señor te dice, sígueme. ¿Qué cosa vas a responder? ¿Qué quieres responder? Eso depende ya de ti, porque tú serás el único responsable de tu decisión, los demás no. Y por más de que busques culpables, y aunque los encontraras, ¿sabes qué? Hay alguien, nadie puede condicionar tu decisión, porque tu decisión es solamente tuya. Y eso es algo muy sagrado, que Dios lo respeta. Por eso la pregunta es, tú sígueme. ¿Deseas seguir a Jesús o quieres quedarte atrapado en mil excusas? Oremos, hermanos. Señor, gracias por tu palabra y gracias porque con esta palabra nos ayudas a centrarnos en ti, a no estar mirando, Señor, a los demás, a buscarnos excusas o pretextos, sino por el contrario, Señor, a preocuparnos por darte un sí generoso, un sí responsable y un sí consecuente. Señor, ayúdanos con tu gracia, ayúdanos a creer en tu palabra y sobre todo a creer que todas estas palabras se han escrito para que tengamos vida eterna. Gracias, Señor. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Dios Todopoderoso, derrame su bendición sobre ustedes, los llene de su gracia, paz, protección, bendición, bendiga a sus familias, les dé salud, trabajo y los acompañe con su gracia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, hoy en la noche vamos a tener la vigilia de Pentecostés. Si se unen después de la misa de 7 en el Facebook de la parroquia, viviremos un momento de oración muy bonito invocando la presencia del Espíritu Santo. Dios los bendiga, paz y bien, y nos vemos el día de mañana.